Hoy voy a comentar un artículo publicado por Raymond Ibrahim en su sitio web, que fue publicado el 21 de julio de este año y que lleva como título El extremismo de ISIS o la doctrina islámica. Por definición, cuando hablamos, decimos que una mentira oculta la verdad. Y hay verdades que son desagradables de decir, de publicar, de comentar, pero son necesarias para que la verdad fundamental se mantenga. Muchas veces esas verdades pueden pasar desapercibidas para muchas personas, pueden ser ignoradas, pueden ser, digamos, dejadas en el olvido. Pero en última instancia debemos propender por decir la verdad, porque no haya cosas ocultas, porque la verdad salga a la luz. Uno de los principios que subraya una de las facilidades más importantes de nuestro tiempo es que la afirmación de la violencia cometida en el nombre del Islam carece de una relación con el Islam. Esa negación se ha generalizado por medio de los medios de comunicación que tenemos hoy, ha permitido que la ideología del Islam llegue a muchos lugares del mundo y sea una de las fuentes, digamos, más persistentes de inestabilidad global hoy en día. Los musulmanes están en muchas partes del mundo haciendo lo que ya todos sabemos por medio de las noticias. Por ejemplo, el 22 de junio de este año, militantes islámicos hicieron ataques suicidas contra una iglesia en Damasco, Siria, donde mataron a 25 cristianos, la mayoría de los cuales eran niños y mujeres, y dejaron a otros 100 heridos. Ahora, uno se debe preguntar por qué sucedió esto, por qué ese ataque ocurrió contra aquel grupo de cristianos que estaban allí sin que estos hubieran hecho originalmente nada. Cuando leemos y escuchamos cosas como estas, uno no puede dejar de pensar esto que ha sucedido. El presidente de Siria, Ahmad al-Sharat, que anteriormente fue un líder yihadista de un grupo llamado Hayat Tahrir al-Sham, atribuyó inicialmente ese ataque de los cristianos al grupo islámico radical ISIS, que actualmente tiene sus tentáculos en Irak y Siria. Sin embargo, 2 días después, un grupo menor, también de la rama islámica, conocido con Saraya Ansar al-Sunna, una rama de una organización fundada por al-Sharat, se responsabilizó del atentado. Muchos analistas y medios de comunicación debaten qué hubo detrás del atentado, por qué sucedió esto. Y hay un consenso casi generalizado entre aquellos analistas y aquellos medios de comunicación que independientemente de quién cometió esa atrocidad, no debe ser considerada como algo que represente al Islam. Ese acto se presenta como un secuestro a la fe, literalmente. Por consiguiente, se debate si se limita a los grupos individuales y no al Islam. Literalmente, aquel acto fue cometido por aquellos que están violando las enseñanzas islámicas. No tiene ninguna raíz en lo que el Islam dice. Sin embargo, parece que bastantes organizaciones islámicas han secuestrado al Islam, especialmente cuando se compara la notoria ausencia de un fenómeno parecido dentro de, por ejemplo, otras ramas como el cristianismo u otras religiones. Entonces, para recordar, vamos a ver una lista no muy extensa de secuestros de el Islam llevado a cabo por radicales islámicos. Sobre todo aquellos atentados, aquellas acciones que se han llevado a cabo en contra de instituciones, digamos, occidentales, o para que, digamos, aquellos occidentales que vivimos a este lado nos demos cuenta que no se trata de un secuestro. Empezamos con lo que sucedió en febrero de este año en la República Democrática del Congo, donde fuerzas democráticas aliadas acorralaron a 70 cristianos, los llevaron a una iglesia y los decapitaron allí con cuchillos. El 22 de agosto también de este año en Burkina Faso, Jamaat As-Nusra al-Islam Wal Muslimi ejecutó a 26 cristianos dentro de una iglesia, también cortándoles la garganta. El 27 de enero del 2019, en Filipinas, militantes de Abu Sufyan bombardearon una catedral matando a 20 cristianos e hiriendo a más de 100. En el 2018, en mayo, en Indonesia, Jamaat Ansarud Daula bombardeó 3 iglesias matando a 13 cristianos e hiriendo a docenas. El 21 de abril del 2018, en Sri Lanka, un domingo de Pascua, un grupo terrorista nacional llamado Tawhid Jamaat bombardeó 3 iglesias y 3 hoteles. Ese ataque coordinado mató a más de 359 personas, la mayoría de los cuales eran cristianos, e hirió a más de 500. El 9 de abril del 2017, un domingo de Ramos en Egipto, terroristas musulmanes vinculados a ISIS bombardearon 2 iglesias cristianas que estaban repletas de feligreses, donde al menos 45 cristianos murieron y otros 100 resultaron heridas. El 27 de marzo del 2016, en Pakistán, tras los servicios de Pascua, ese domingo, el grupo Jamaat ul Anwar bombardeó un parque público frecuentado por los cristianos, donde más de 70 cristianos, especialmente mujeres y niños, murieron. Tan solo un año después, ese mismo grupo asesinó a 14 cristianos en ataques coordinados contra 2 iglesias. Esos son algunos de los incidentes que podemos comentar para que a ver si los occidentales se dan cuenta que no existe, digamos, tal cosa como que estos grupos estén desarraigados de la creencia del Islam. Eso es una fracción mínima de todo lo que sucede diariamente e ilustra un punto
crítico en lo que estamos comentando. Los grupos en cuestión tienen poca o ninguna relación entre sí, se encuentran en países completamente diferentes. Algunos están en la región sudafricana, otros en Medio Oriente, otros en Asia Oriental. Difieren en cuanto a idioma, contexto sociopolítico e incluso raza. Solo tienen una cosa en común, pertenecen al Islam. Eso es lo que les lleva a matar cristianos. Si tenemos en cuenta, este es el único factor colectivamente que se nos dice que debemos ignorar. Es la única variable que los medios dominantes de Occidente insisten en que es totalmente benigna y es sinónimo de paz. Cuando hacemos esto, estamos ignorando lo obvio. Nos lleva a un problema nuevo y más profundo, que las verdades profundamente inquietantes del Islam, cuando se niegan, no se entierran, nunca se abordan ni se corrigen. De hecho, el problema persiste. De conocer que estos grupos terroristas dispares como son en cuanto a ubicación histórica, ubicación, en cuanto a lenguaje, idioma, todo lo que tenga que ver. Negar eso es algo que puede ser considerado tabú, pero en realidad es negar sistemáticamente que aquellos guardianes de la verdad de Occidente, es decir, nuestros medios de comunicación, nuestros políticos, nuestros ideólogos de pensamiento, etcétera, etcétera, la academia, la política, etcétera, son aquellos que están tergiversando la verdad y nos están haciendo creer otra cosa. Cuando estas personas salen a defender a la palestra pública actos como esos y a decir que no provienen del Islam, ellos están, digamos, favoreciendo una corriente de pensamiento que no es verdad, que está enterrando el problema, que lo está ocultando y que no se va a arreglar con negar que la religión sea la causante de esto. Con esto la amenaza no va a desaparecer, de hecho se va a incrementar. En el caso de Siria, aunque se creyó originalmente que el ataque fue perpetrado por disidencias o remanentes de ISIS o para afiliados a antiguos grupos de la milicia del nuevo presidente, la premisa es una sola, que una vez desmantelado un grupo, cualquiera de los grupos que acabé de nombrar, el problema no va a desaparecer. Mientras que en Siria, que está separado más de 3.850 kilómetros con Nigeria, los cristianos se enfrentan a un genocidio continuo. Allí en Nigeria, los cristianos son asesinados todos los días. De hecho, 2 cristianos son asesinados por su fe cada 2 horas. En el 2021, al menos 43.000 cristianos habían sido asesinados y miles más en los años anteriores. Más de 20.000 iglesias y escuelas cristianas habían sido destruidas. En Nigeria, el corazón sangrante del cristianismo. Este año ya tenemos más de 7.000 cristianos asesinados en Nigeria y República Democrática del Congo está compitiendo por quitarles ese honroso puesto de muertos cristianos cada año. Para muchos, los musulmanes, para la narrativa occidental, los perpetradores de estos horrendos crímenes que estamos describiendo como grupos terroristas que ya indiqué, y en el caso de Nigeria, Boko Haram, que son facciones que obviamente ellos se definen como abiertamente musulmanes, que atacan iglesias rutinariamente, que atacan congregaciones durante festividades cristianas. Al describirlos y decir que que sus ataques, que sus hechos no tienen nada que ver con el Islam, es empeorar el problema. No se va a arreglar el problema cuando decimos esto de Boko Haram, por ejemplo, que está asesinando a los cristianos en Nigeria. Cuando hablamos, por ejemplo, de los pastores Fulani, que son otros grupos musulmanes en el norte de Nigeria y centro de Nigeria que están atacando a los cristianos, generalmente ellos no aparecen afiliados a ningún grupo terrorista, pero son musulmanes. Ellos se han convertido en agentes de violencia masiva contra los cristianos en el centro de Nigeria y en el norte. Generalmente no son identificados formalmente y son percibidos simplemente como musulmanes comunes. Y aquellas acciones que ellos realizan en contra de los cristianos, muchos de nuestros portavoces de noticias acá en Occidente, dice que se debe a cambio climático. Esa es, digamos, la manera como Occidente y como los medios masivos de comunicación pueden retratar, si es que reportan un ataque contra los cristianos en esta parte del mundo. Pero no es verdad. La razón por la cual ellos están siendo asesinados es porque son cristianos. Y este patrón de ataque de musulmanes contra cristianos o contra otras religiones se repite a lo largo de todo el mundo. Y una vez más, Occidente está tapando esto con excusas, literalmente, sobre todo nuestros políticos que no quieren levantar polvareda en medio de sus comunidades que tienen musulmanes. De Nigeria a Estados Unidos hay cerca de 8.000 kilómetros y sin embargo, los terroristas que hoy ya cumplen bastantes años en Estados Unidos realizados el 11 de septiembre, mataron a 3.000 civiles norteamericanos en esas torres. Muchos dijeron que una vez el grupo terrorista que ocasionó el atentado a las Torres Gemelas fuera destruido, las amenazas terroristas desaparecerían y sin embargo aquí estamos, más de 20 años después y esto no ha parado. De hecho, con la muerte de Osama Bin Laden, muchos dijeron, como por ejemplo Peter Berger, que matar a Bin Laden es el fin de la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, aquí estamos nuevamente y el Estado Islámico surgió, digamos, de esas cenizas y hizo brutalidades inmensuradas e incalculadas en Medio Oriente.
La negación de la relación entre los musulmanes y los ataques yihadistas es mucho más profunda. El problema no reside solamente en la negativa de los medios de comunicación de Occidente y los expertos en vincular estos incidentes con el Islam. También reside en la incapacidad que estos tienen de reconocer que muchos atentados no son perpetrados por grupos terroristas formales, sino por musulmanes normalitos, por musulmanes no afiliados a ningún grupo terrorista, individuos comunes y corrientes que se forman en grandes turbas y que cometen atrocidades similares con mayor frecuencia contra comunidades cristianas. Por ejemplo, el año pasado en Yarawala, un estado pakistaní, bastantes sitios cristianos fueron destruidos simplemente porque supuestamente cristianos habían blasfemado en contra del Islam. Y eso no se habla mucho también. Es cierto que los musulmanes que pertenecen a grupos terroristas generan los ataques más notorios y más brutales. Los musulmanes normales también cometen actos todos los días y son actos innumerables y se cuentan en la lista de la persecución. Según la lista mundial de la vigilancia en el 2025, los musulmanes de diversos estratos sociales de todas las razas, nacionalidades, idiomas y condiciones económicas son responsables de persecución a los más de, en más, son responsables de perseguir a cristianos en 35 de los 50 países donde hay persecución severa contra el cristianismo. Según Puertas Abiertas, tenemos una lista mundial de persecución contra los cristianos que muestra la persecución extrema y severa de los cristianos en 50 países. La mayoría de estos países son de mayoría musulmana, valga la redundancia, y tenemos otros 28 países en lista de observación donde nuevamente la mayoría de esos países son musulmanes. En resumen, las actividades de los grupos extremistas, los terroristas y los militantes, de los cuales muchas veces los medios occidentales y nuestros investigadores, nuestros periodistas, nuestros políticos dicen que no tiene nada que ver con el Islam, es solo como una punta invisible del iceberg de una cosa mucho mayor. Por más de décadas, el autor de este informe ha documentado patrones en una serie mundial de amenaza contra cristianos, una serie que publica cada mes que se llama Persecución Musulmana contra los Cristianos y lo viene haciendo desde el año 2011. En esa lista, Raymond Ibrahim presenta los atentados de musulmanes en contra de cristianos, presenta las violaciones masivas de niñas cristianas a mano de musulmanes, las destrucciones de iglesias, de sitios de culto de cristianos, el secuestro, el robo y la desaparición de personas, entre otras cosas. Entonces, la narrativa dominante que tenemos en Occidente no solo tergiversa los motivos por los cuales los grupos terroristas de alto perfil existen, sino que también ignora la sistemática persecución diaria que sufren los no musulmanes a manos de musulmanes comunes y corrientes en territorios de la mayoría musulmana, donde estos individuos forman turbas e incluso los gobiernos, por medio de sus autoridades, esa policía o ejército, hacen persecución contra cristianos y otros grupos minoritarios que viven al interior de su país. Esas omisiones han tenido consecuencias devastadoras para Occidente, han permitido la persecución continua de minorías en territorios musulmanes, minorías que muchas veces son vulnerables ante una mayoría aplastante de musulmanes. También ha facilitado la propagación de ideologías similares en Occidente a través de esta oleada masiva de inmigrantes que estamos recibiendo y que además es completamente descontrolada en este tiempo. Así que en conclusión, la premisa central dice que no se puede resolver ningún problema si no se reconoce antes. Y lo que están haciendo muchos de nuestros líderes es echarle tierra a un problema que tiene una raíz profunda en lo que es el Islam. La verdad incómoda debe ser dicha, debe ser publicada. Es necesario decirla. El causante de todo esto es el Islam, no cualquier grupo terrorista independiente, no un grupo determinado en cada país. El Islam es quien proporciona el marco ideológico que inspira la hostilidad y la violencia contra los no musulmanes. Si no se enfrenta a esa realidad de manera directa, el ciclo de negación continuará y con eso se va a incrementar la persecución y la pérdida de vidas humanas. Es la realidad que en el caso, por ejemplo, del cristianismo, más de 380 millones de cristianos son perseguidos cada año por causa de su fe. Y continuamos cada año con Nigeria con más de 7.000 cristianos asesinados a causa de su fe. Continuamos con cientos de cristianos siendo desaparecidos o secuestrados en la parte del Sáhara Norte de África. Teníamos cristianos siendo puestos en prisiones en Medio Oriente, especialmente Irán, mantenidos detenidos, por ejemplo, en Eritrea, que son países de mayoría musulmana. Tenemos muchas niñas siendo secuestradas y violadas en países como Afganistán y Pakistán. O sea, negar el hecho de que existe una relación directa entre el Islam y los actos de terrorismo a nivel mundial y la persecución contra cristianos y minorías como los hindúes en zonas de Pakistán y en otras partes del Medio Oriente y Lejano Oriente es negar la realidad. Comento esto para que de pronto alguno, si quiere enterarse, puede ir a la página web de raymonibrahim.com y mirar las publicaciones que él tiene allí. Solamente que está en inglés y pues deberías utilizar traductor de Google para entender de qué se trata.